Buenas tardes a todos y a todas. Muy contento, realmente muy contento, muy emocionado por las palabras que dijeron quienes hablaron hace un ratito. En primer lugar, agradecer al intendente, que bueno, venimos trabajando hace un tiempo con el CURS, a través del programa Puentes, que después me voy a referir un poco a ese trabajo que venimos haciendo en conjunto y al trabajo en general que se viene haciendo desde la provincia de Buenos Aires con las universidades y con los centros universitarios que hoy tenemos en la provincia de Buenos Aires y que obviamente este es un centro, lo hablaba recién con el intendente, es un centro universitario pionero de la provincia de Buenos Aires. Agradecer también a los intendentes de acá de la zona que se hicieron presentes, bueno, algunos exintendentes que también están presentes, al señor exintendente de aquí de Saladillo, las autoridades de la Universidad Nacional de La Plata y obviamente a todos los presentes. Decía recién que hablaba con el intendente sobre el carácter pionero de este centro universitario. Me comentaba, yo le pregunté, bueno, cuando arrancaron hace 30 años con este centro universitario, ¿dónde daban las clases? Me dijo en el Instituto Superior de Formación Docente. Hoy, bueno, tenemos acá el plano y tenemos el edificio, además en donde se dictan esos cursos, esas clases. Me decía que en ese momento había solamente 3 o 4 centros universitarios en toda la provincia de Buenos Aires, el de Junín, que después se transformó justamente en la UNOVA, en la Universidad Nacional, que tiene sede ahí en el distrito de Junín. Me decía que estaba el Centro Universitario de Bolívar, también el Cresta, el de Tres Arroyos, creo. Y creo que un poquito después, por lo que escuché en algún momento, se creó el de Coronel Suárez, pero eso era básicamente la experiencia que teníamos y además una primera experiencia que tenía la provincia de Buenos Aires en materia de educación universitaria, que fue la creación unos años después de la UPSO, de la Universidad Provincial del Sudoeste. Nosotros empezamos a tomar conciencia de la necesidad que había en los distintos municipios, en los distintos pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires respecto de que existan carreras universitarias, centros universitarios, posibilidades de formación en educación terciaria y universitaria. Lo cuento como anécdota, pero también fue generando una conciencia muy clara en el gobernador Kicillof, cuando todavía no era gobernador, sino que solamente estaba llevando adelante como diputado nacional una recorrida por la provincia de Buenos Aires. Algunos lo habrán escuchado. Cuando hicimos durante 3 años, recorrimos toda la provincia de Buenos Aires, todos los pueblos, cada uno de los municipios, uno por uno, de la provincia de Buenos Aires. Nos sorprendíamos muchísimo al principio, después ya se hizo una cuestión normal y natural y lo definimos como una demanda general del interior de la provincia de Buenos Aires. Nos sorprendíamos al principio cuando íbamos a alguna plaza, cuando íbamos a algún lugar a dar una charla, a hablar con los vecinos, alguna mateada, que se acercaban, miren qué cosa, se acercaban las mamás y las abuelas. En general, cuando nosotros les preguntábamos qué necesidades tenía el pueblo, el distrito, el municipio, la pequeña ciudad, en muchos casos, cuáles eran las demandas que había, muchas veces nos decían, no, queremos que nuestros hijos puedan tener un lugar para formarse, para hacer una carrera universitaria, y había 2 razones por las cuales nos pedían eso. La primera, la gente más humilde, la gente de menos recursos, nos decía, porque si acá no hay una universidad, nuestros hijos, nuestros nietos no tienen posibilidad de formación y nosotros, como somos gente humilde, somos laburantes, somos trabajadores, no tenemos los recursos como para mandar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a vivir a otra ciudad, en donde haya una universidad, en donde se puedan formar, etc. Y después, inclusive, aquella gente más de clase media que sí tenía algún recurso, la posibilidad de mandar a los hijos a estudiar, lo que observaban es que una vez que los pibes o las pibas se iban a estudiar o a Bahía Blanca o a La Plata o a Mar del Plata, y difícilmente volvían al pueblo. Se generaba un problema fuerte de desarraigo, como se suele decir. Entonces nosotros, el gobernador, entonces ni siquiera candidato, entonces diputado nacional, tomó nota prolijamente, como suele hacer en esos cientos de cuadernitos que tiene escritos y coleccionados a esta altura, de cuáles eran las necesidades, y nos quedó muy claro que si una vez que el gobernador fue candidato, uno de los programas que teníamos que lanzar era un programa que tenga como objetivo multiplicar los centros universitarios en la provincia de Buenos Aires. Era una prioridad que nosotros nos habíamos establecido durante la campaña, una campaña muy rara que hizo el gobernador Kicillof, en donde no prometió absolutamente nada.
Fue una campaña muy extraña, ¿no? Porque en general los políticos lo que hacemos es prometer cosas. El gobernador dijo, yo no voy a prometer nada porque en realidad no sé con qué me voy a encontrar. Cuando llegué a la gobernación dio prioridades. Una de esas prioridades era la educación. Y en el marco de esas prioridades, lamentablemente cuando empezamos la gestión, yo ya no lo quiero ni recordar, nos tocó la pandemia. Bueno, se acuerdan todos, ¿no? En donde hubo que cambiar las prioridades, reorientar los recursos al tema de la salud, de la protección de los comercios, de la protección de las fábricas, del empleo, etc. Pero una vez que pasó la pandemia, me acuerdo que establecimos un programa en ese momento en donde había 10 líneas prioritarias para los 2 años que faltaban del primer mandato del gobernador, y una de esas líneas era justamente promover la educación universitaria en aquellos distritos que no tenían o una universidad o que todavía no tenían un centro universitario, o inclusive en aquellos distritos que ya tenían un centro universitario, como era el caso de Saladillo, bueno, trabajar conjuntamente para ampliar el centro universitario o reforzarlo con más carreras. Así fue que, bueno, con el Colo Bardinelli, lanzamos el programa Puentes, que tenía como objetivo justamente ese, ¿no? Multiplicar los centros universitarios. Para eso nosotros damos subsidios a los municipios para que puedan construir, refaccionar, equipar centros universitarios. Lo hicimos con este centro universitario. Ahí en el mapa estaba viendo esa parte amarillita. En parte fue construida con un subsidio del programa Puentes, pero también tenemos otra línea que es financiar carreras dentro de los centros universitarios. Este es un centro universitario que ya es grande, digamos, de los más grandes que hay en la provincia de Buenos Aires. Tenía sus propias carreras financiadas por el municipio. Nosotros colaboramos, creo que ya son 4 carreras, 3 que se terminaron, una que está en curso, y ahora se habló mucho, además, del tema. Estamos lanzando este año una diplomatura en inteligencia artificial, justamente, que es una tecnología en que se está extendiendo muy rápidamente por el mundo, que no hay que tenerle miedo, sino que hay que saber manejarla, conocer la ética que está por detrás de la inteligencia artificial, cómo manipularla y cómo generar conocimientos para mejorar las condiciones materiales de vida de nuestros pueblos. Así fue que empezamos a lanzar este programa Puentes. Lo digo en resumidas cuentas. Hoy con el programa Puentes estamos dando clases financiadas por la provincia, de cursos, de carreras, de tecnicaturas, de diplomaturas, en 80 municipios de la provincia de Buenos Aires, que obviamente en general no tenían antes una oferta universitaria. Este no es el caso, ya había una oferta universitaria. Acá nosotros nos montamos sobre lo existente, colaboramos y reforzamos, pero, por ejemplo, en otros 48 municipios de la provincia de Buenos Aires hemos inaugurado centros universitarios. Ya hemos inaugurado 48 nuevos edificios que funcionan como centros universitarios en distintos... Bueno, acá hay algunos intendentes que han participado y tienen un centro universitario en su distrito. Ya son 48, tenemos para la inauguración en los próximos días de 4 o 5 más centros universitarios, y seguimos trabajando a pesar de los problemas, obviamente de los problemas financieros y económicos a los que está siendo sometida nuestra provincia, con recortes que, cuando uno suma las obras que se abandonaron, la valorización actual de las obras que se abandonaron, los recortes que se hicieron sobre los recursos legítimos de la provincia de Buenos Aires y la caída de la coparticipación y la recaudación propia en los últimos 2 años, son 22,2 billones de pesos menos de presupuesto que cuenta la provincia de Buenos Aires hoy. Eso es la mitad de un presupuesto anual. A la provincia de Buenos Aires le ha caído el presupuesto en un equivalente a la mitad del presupuesto anual. Digo, a pesar de eso, nosotros seguimos fortaleciendo la educación universitaria. Para nosotros es una prioridad. Más allá del programa Puentes, estamos trabajando con otros programas. El gobierno de la provincia de Buenos Aires nunca se había involucrado tanto con las universidades como lo ha hecho con este gobierno. Lo decía hace un ratito el señor presidente de la Universidad Nacional de La Plata. Nosotros estamos trabajando con el programa Puentes. De las obras en universidades nacionales que se venían haciendo en el gobierno nacional anterior, que quedaron abandonadas, unas cerca de 100, creo que son 98 obras que quedaron abandonadas, aulas, laboratorios, edificios. En la provincia de Buenos Aires eran 38 que quedaron abandonadas. Nosotros hemos tomado 21 de esas obras y ya estamos continuando con los recursos y con los fondos de la provincia de Buenos Aires. Hemos establecido el boleto universitario en la mayoría de las universidades nacionales que tienen asiento en la provincia de Buenos Aires. Hoy aproximadamente 1 millón de estudiantes gozan con el beneficio
del boleto universitario para poder moverse con tranquilidad y ahorrarse unos pesos. Hay muchos pibes que si no fuera por eso ni siquiera pueden moverse hacia la universidad. También incorporamos en las universidades, en los centros de estudiantes, en los buffets, en la cuenta DNI, en donde se ahorran 40% del costo de los artículos, de las fotocopias, de los alimentos que comen los chicos, de las colaciones, etc. O sea que el FITBA también lo dijo el presidente, que estamos apoyando la investigación en las universidades nacionales con asiento en la provincia de Buenos Aires ante el total vaciamiento del sector científico tecnológico que está llevando adelante el gobierno nacional. Quiero contar una pequeña anécdota que sucedió apenas lanzamos a mitad de 2022, ¿no, Colo? El programa Puentes. Hicimos el lanzamiento en la sede central de la UPSO, de la Universidad Provincial del Sudoeste. Invitamos a todos los intendentes del interior de la provincia de Buenos Aires. Fueron casi todos muy interesados por el tema de los centros universitarios y de la universidad pública y gratuita. Al otro día que lanzamos el programa, nos empezaron a llamar un montón de intendentes que les interesaba el programa, que querían recibir el subsidio para ampliar un centro universitario, para construir un centro universitario nuevo, para dictar carreras, mucho interés. Pero miren qué cosa, y en esto quiero hablar de lo partidario que se habló también anteriormente. Todos los intendentes que nos llamaron eran peronistas o radicales. Ningún intendente del PRO, por ejemplo. Intendentes peronistas o radicales. No es casualidad que sea en el periodo de Irigoyen, de presidencia de Irigoyen, que se hizo la reforma universitaria. No es casualidad que en el primer gobierno de Perón se estableció la gratuidad de la universidad pública. Eso generó una historia, generó una conciencia en los partidos del campo popular, históricos de la Argentina. Y tampoco es casualidad que no hayan venido los intendentes del PRO, por ejemplo, porque hacía poquito habían tenido un presidente que decía que para qué andar, qué es esa locura, así lo dijo, en estos términos, qué es esa locura de andar poniendo universidades por todos lados. Tuvo una gobernadora que dijo, ¿para qué vamos a poner universidades si solo va la clase media? Los pobres no llegan a la universidad. Y lamentablemente es algo bastante parecido a lo que pasa ahora con el gobierno nacional, ¿no? Lamentablemente. Que es un gobierno nacional que ha dicho que la universidad pública es un curro, directamente. El presidente dijo que la universidad pública es un curro. Ha desfinanciado a la universidad pública, está desfinanciando la universidad pública, ha reducido en un 25% los recursos de las universidades nacionales, ha reducido los salarios docentes en un 35%, los salarios de los docentes universitarios en un 35%, se ha recortado el presupuesto en ciencia y tecnología como nunca antes había pasado en la historia argentina. Lo quiero resaltar porque no todo da lo mismo. Y a mí me parece muy bien esa cuestión de bajar, como dijo el exintendente, Goro, ¿no? Bajar las banderas políticas y levantar las banderas de la educación pública, pero hay que tener en cuenta quiénes son aquellos sectores, aquellos partidos que siempre han apoyado la educación universitaria. Nosotros, con el gobierno municipal de Saladillo, obviamente, seguramente tengamos alguna diferencia programática, pero yo creo que en esta cuestión, para nada. Para mí, yo creo que jugamos de memoria con José Luis en temas de educación pública. Y me animo a decir, en la gran mayoría de los temas jugamos de memoria. Podremos tener alguna discusión, algún matiz, etcétera, respecto de alguna política, de algún objetivo, etcétera, pero me parece que de memoria jugamos en materia de educación pública y me parece que es necesario decirlo públicamente. Lo último, dos compromisos. Veo ahí también en el mapa que hay un proyecto de una cuarta etapa que es el auditorio, que le vendría muy bien, y ahí está marcado que sería como por ahí, veo el auditorio. Bueno, señor intendente, cuente con el compromiso del gobernador Kicillof, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, en tener un nuevo subsidio para contribuir a la construcción de ese auditorio tan necesario. Primer compromiso, material, y después un compromiso político, del cual ya se habló bastante acá. Cuente con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, cuente con el gobernador Kicillof, cuente con todos sus ministros, con toda la gestión de la provincia de Buenos Aires para seguir impulsando la Universidad Nacional de Saladillo, que es una necesidad regional, es un proyecto histórico y, como decía alguien anteriormente, se podrá demorar un poco más, un poco menos. Esto es un proceso, el proceso está lanzado. Una vez que se siga agrandando este centro universitario, es cuestión de tiempo, de voluntad política
y de recursos en que se transforme en una universidad nacional. Cuente con nosotros para este desafío histórico. Muchas gracias.